Víctor, buenos días. Bueno, inicialmente, sí, como usted lo dice, es un compromiso, es un trabajo, pero más que eso es como garantizar y ayudar o coayudar a la autoridad, digamos que es en sí la que tiene que hacer un trabajo, porque nosotros no somos autoridad, nosotros solamente brindamos unos insumos y ayudamos a la autoridad para que pueda hacer bien su trabajo y precisamente evitar que pues quienes quieren hacer algo ilegal lo puedan hacer por lo menos en esta instalación portuaria. Coronel, ¿cómo adelantarse a esa mente criminal que siempre está pensando de qué forma elude hombres como usted e instituciones como el puerto, que toma enormes medidas logísticas y de seguridad para no ser burlado? Víctor, vea, constantemente, lamentablemente, pues la criminalidad siempre lleva una iniciativa. Y siempre, no solamente en el tema de la seguridad portuaria, ni en el tema de la seguridad ciudadana, ni en el tema de la seguridad física, porque siempre el bandido tiene tiempo de analizar, gastarse cantidad de tiempo y recursos para hacer las cosas mal hechas, o cosas delictivas, digamos. Y es allí donde normalmente estamos haciendo planes de análisis de riesgos, analizando las posibles vulnerabilidades que se tengan y especialmente cómo proteger el recurso, el patrimonio, tanto nuestro como el de nuestros clientes que exportan por este puerto. Digamos que es allí donde estamos constantemente trabajando en esa parte. Aquí hay un atentado cuando cada vez que hay una carga, hay una carga que contamina, hay un atentado contra el empresario, que al final es el que termina perjudicado, ¿verdad? Y parte de esa protección que brinda el puerto cada que descubre un cargamento es un enorme apoyo a ese empresario que está confiado y que hizo las cosas bien, pero que hubo gente que trató de envenenar ese cargamento sin que él tenga responsabilidad del mismo. Bueno, aquí hay una parte importante y es que hay que, sobre todo, resaltar el trabajo de la autoridad. Yo quiero contarle, Víctor, que dentro de la instalación portuaria trabaja la policía antinarcóticos. Allí adentro hay una base, que hay un comandante, un coronel y más o menos 50 policiales, que viven allí 24 horas, 365 días al año, protegiendo la carga de nuestros exportadores. Estas personas, sumadas a la Armada Nacional, Guardacostas constantemente también está aquí haciendo su trabajo en la parte del custodiar la dársena o la entrada al puerto, en la verificación de las motonaves, en el cumplimiento de los protocolos de seguridad de esas motonaves. Entonces allí hay un cúmulo de autoridades que están trabajando dentro de la instalación portuaria para brindar esa seguridad a los exportadores. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos unos proveedores de muchos procesos, servicios y elementos que la autoridad requiere para hacerle ágil su trabajo, brindarle todas las garantías para que ellos puedan desarrollarse dentro de esos procedimientos de seguridad que hacen a la carga. Y entonces es allí donde usted menciona que el exportador se ve vulnerado. Sí, sí, porque aquí hay muchísimas empresas que llevan cientos de años, es más, son legendarias de la exportación en Colombia. Abrieron las primeras exportaciones por este puerto y siempre, pues, por los destinos y por el tipo de embarque a través de los contenedores, pues se ve la oportunidad por parte de la parte delictiva, de las organizaciones delictivas, de meter allí los narcóticos y poderlos llevar fácilmente, en este caso, por ejemplo, desde Santa Marta a Europa. Entonces, nosotros brindamos todos los elementos necesarios para que la autoridad pueda hacer su trabajo. Digamos, como un hecho positivo, es que la autoridad, por ejemplo, ha hecho grandes hallazgos aquí dentro de esa carga, pero también quiero contarle, Víctor, que a veces hay un concepto que manejamos equivocado y es que porque la droga se coge aquí dentro del puerto es que
se está haciendo un mal trabajo. Al revés, yo creo que se está haciendo un buen trabajo, porque estamos protegiendo al comercio exterior colombiano, estamos protegiendo a los exportadores, estamos protegiendo y evitando que esa carga llegue, pues digo estamos en el sentido de la autoridad, porque nosotros allí les apoyamos a ellos en todo lo logístico, pero se está evitando de que esa carga llegue contaminada al exterior. Queda mal el país, queda mal el exportador, se pierde un cliente, se pierde una carga, se vuelve esto una debacle. Y los he visto a los exportadores aquí incluso quebrarse, porque digamos el flagelo de la droga los toca a ellos y eso se vuelve un problema. Entonces es allí donde recurrimos nosotros a las autoridades para que nos ayuden a evitar que eso suceda. Y creo que el puerto lo ha hecho muy bien. Yo creo que el solo hecho de que no hayan reportes de contaminaciones en el exterior, eso es un buen índice. Eso quiere decir que la autoridad aquí hace un trabajo magistral y siempre tratamos de resaltarlos a ellos y agradecerles, sobre todo agradecerles a la Policía Antinarcóticos, a la Armada Nacional, a muchas organizaciones que están detrás de ellos en inteligencia, que en última son los que les dicen cómo hacer el trabajo. En principio, mire, el puerto cuenta con una cantidad de elementos que ha ido adquiriendo y colocando al servicio de la autoridad. En este caso, la autoridad antinarcóticos, de la guardacostas, de la Policía Nacional en Bogotá. Por ejemplo, el puerto, cuando cuando va a ingresar un contenedor, nosotros tenemos un software y los exportadores tienen que colocar allí en el software, anunciar la carga se llama. Entonces la registran allí, colocan todos los datos del vehículo, todo lo que tiene que ver, y cuando llega ese vehículo al ingreso, inmediatamente pues ya se hace un cotejo ya de información colocada por el exportador versus la información que recibimos allí nosotros en el ingreso. Pero automáticamente ese software está conectado con las autoridades. Acuérdense que aquí adentro, Víctor, está la DIAN, el ICA, el INVIMA y la Policía Antinarcóticos. Ellos automáticamente reciben esa misma información. Y a través de esas herramientas ellos empiezan a hacer un perfilamiento y una verificación de esa información que reciben, ese anuncio de esa carga que viene, versus a informaciones que ellos tienen de inteligencia. Una vez entra el contenedor, hay un escáner de contenedores, un equipo que permite a través de una fotografía o una radiografía verificar qué clase de carga hay allí. Y esta información, Víctor, para que usted sepa, el puerto a través de un convenio con la Policía Antinarcóticos ve las imágenes en vivo y en directo, tiempo real en Bogotá. Allá hay una gran sala de análisis donde están todos digamos, los cerebros de la Policía Antinarcóticos y ellos están viendo en tiempo real tanto la imagen cuando pasa el vehículo al mismo momento aquí, como las cámaras de la gran mayoría de las partes de la instalación portuaria. Entonces ellos cuando pasa el contenedor inmediatamente dicen este contenedor lo voy a abrir, este no, este sí, este no. Y más o menos así funciona la situación. Una vez entra el contenedor, ellos si determinan abrirlos, lo solicitan, se les lleva a un área especial que tenemos allí que se llama el CFS o un patio de inspecciones y ellos proceden allí a verificar la carga. Después de que hacen eso, cierran el contenedor, lo almacenamos nuevamente y cuando se va a subir al buque, nuevamente se verifica ya la información del buque, los sellos, la trazabilidad que ha hecho dentro de la instalación portuaria. Cuando se sube al buque el contenedor, los policías proceden a verificar la motonave, si tiene alguna información, o a bucear y a verificar el casco. Otras veces lo hace la guardacostas, pero en todo momento hay un seguimiento de esa carga hasta que el buque se va. Sin embargo, sigue la trazabilidad de ese contenedor. Muchas veces ellos tienen información de que ese contenedor hay que revisarlo y lo reportan al exterior y le dicen a la autoridad, ya vea, revisen este contenedor porque ya se había montado al buque y me llegó una información, por ejemplo. Entonces son diferentes mecanismos. Allí hay una articulación de miles de elementos que hacen que las autoridades puedan hacer un excelente trabajo como lo han hecho.
muy complejo, Sí, muy sí, complejo. bastante complejo. Pues se lo resumí ahí en Sí. pocas palabras, pero es un trabajo por cada contenedor. Nosotros aquí, en el caso del banano, eh, hay compañías que sacan 200, 300 contenedores en una semana. Entonces no es fácil también ese trabajo y por eso me atrevo a felicitar la labor tan grandiosa que hace la autoridad. Porque a pesar de que hay una proliferación bastante grande, y usted lo sabe, de narcóticos en el país, la policía todos los días está trabajando imperiosamente en poder detectarlo a tiempo y que no se vaya, porque es que cada vez que se va, le repito, se destruye una empresa, Sí, no, un y empresario y queda un mensaje, y el país. sí, queda un mensaje, coronel, porque la gente, por la cabeza de la gente pasa muchas cosas. Cree que cada vez que cae un cargamento es de pura suerte. Y resulta que usted nos está diciendo que hay un enorme proceso de vigilancia, de protocolos, Sí, que no solamente se hacen en Santa Marta, sino que a Sí, nivel sí. nacional la Policía Antinarcóticos está vigilando y otras entidades también. Es decir, que cada que cae un cargamento es un arduo trabajo de inteligencia y un arduo trabajo de vigilancia. Les ha tocado, de verdad es un seguimiento constante, una verificación, un trabajo. Aquí los ve uno 2, 3, 4 de la mañana trabajando, que a veces 16, 20 horas dedicados a encontrar la carga contaminada para evitar que se vaya. Y eso ayuda mucho, créame que eso ayuda mucho porque en últimas el problema se maneja aquí. Ahora, es importante también resaltarle a ustedes, Víctor, que de esos cargamentos de droga, pues no vienen de la Sierra Nevada, ni vienen de por aquí de las esquinas. La mayoría de esa droga, por información de la autoridad, viene de largas distancias. Y termina el puerto, pues siempre como usted ve en los titulares, que a veces cuando uno escucha la noticia dice, hombre, a veces esos titulares como sociedad portuaria nos hacen daño, porque encontraron un cargamento, la gente inmediatamente dice, uy, ¿cómo hay de droga en ese puerto? Pero nadie mira detrás de eso cuánto trabajo hay por parte de la autoridad para evitar que salga lesionado un exportador, para evitar que quede mal el nombre del país, del puerto en el exterior, porque donde eso se vaya, inmediatamente van a decir, ah, eso venía de Santa Marta, eso venía de ese puerto. Entonces, digamos que esa ha sido nuestra labor, brindarle todo el apoyo y la colaboración a la autoridad para que ellos puedan hacer un excelente trabajo. Y así siempre lo hemos reconocido. La autoridad nos ha apoyado siempre y ha hecho de que la seguridad del puerto sea pues catalogada como hoy. No tenemos eh, ningún reporte, digamos, de contaminación en el exterior. Eso quiere decir que la autoridad aquí de verdad hace un buen trabajo, de verdad es aplaudible. Coronel, usted es un hombre de mucha experiencia. Sé que ha visto muchas cosas y ha vivido muchas también, y lo hace un hombre maduro en seguridad. De las cosas que a usted le ha sorprendido de esa increíble imaginación de los narcos acá, que usted recuerde, ¿qué cosas le han sorprendido? Bueno, he visto, sí, usted tiene razón. A veces le causa a uno sorpresa y otras veces risa ver la astucia y la imaginación que tienen. Por ejemplo, recuerdo hace unos años, hace unos 4 o 5 años, una incautación que hizo la policía en un cargamento de aguacates que iba para el exterior. Y lo chistoso allí es que cada aguacate se tomaron la tarea de abrirlo por el centro, sacarle la pepa, cambiársela por una pepa llena de cocaína y volver y cerrar. Pegaron la cáscara del aguacate y luego la pintaron del mismo color del aguacate. Entonces era terriblemente difícil para la autoridad en ese momento saber cuáles eran los que tenían y cuáles no tenían. Les tocó coger un contenedor completo y abrir aguacate por aguacate y empezar en una vasija metía lo que no había y lo otro que sí había. Era terrible, como 3 días haciendo eso. Todos los policiales con una navaja abriendo pepas. A mí me parece, por ejemplo, eso supremamente chistoso. Otro que me pareció también novedoso, hicieron unos bananos como de plástico, de silicona, llenos
de cocaína. Y iban dentro de los mismos bananos, del mismo color y todo. Entonces lo mismo, era muy difícil saber cuáles eran los reales y cuáles eran los de silicona. Y, y, y lo mismo, estaban mezclados entre las cajas. Entonces, ahí es donde yo digo que tenemos una autoridad antinarcóticos muy buena, porque lograr encontrar esas cosas, se sale uno digamos que tiene que ser casi que adivino para poderlos coger. Coronel, de las modalidades que se usan, la de pegarle, que parece una cosa de ciencia ficción, Sí. de pegarle en el casco del buque la droga, una cosa tan compleja que resiste tanta presión. ¿Cómo se detecta esto y qué tanta aplicación o práctica tienen los narcos con esa modalidad en esta intención de querer sacar droga? Bueno, esa es otra particularidad, otra, digamos, subespecialidad que tiene aquí la autoridad, porque es antidrogas, pero le toca también bucear a la autoridad las motonaves. Antes de que van a zarpar, verificar el casco. Porque cada vez que, digamos, esa oportunidad se da, ellos inmediatamente le colocan, como usted dice, aquí le llaman un parásito, pero es un cilindro que lo adaptan con unos tornillos que ya viene prealistado y solamente lo engarzan y lo envían. Entonces ahí es donde a la autoridad le toca constantemente estar verificando antes de zarpar la motonave. Y digamos que esa es como la forma de evitar que se haga eso y la motonave se vaya también contaminada. Hay cantidad de modalidades. Una última que vi que encontraron hace poco es con unos imanes de alta atracción. Y era como especie de un platillo volador que daba o se fijaba exactamente a la curvatura de la motonave. Entonces lo suben y queda engarzado allí, pegado completamente, y tenía unas manejas que para poderlos después soltar, porque la presión de esos imanes era terriblemente fuerte. Se prensaban ahí, o sea, como creo yo, tratando de obviar los tornillos. Y eso les garantiza pues de que seguramente no se pierda el envío. Sí, yo pienso que más allá, porque nuestra labor no es solamente prestarle un apoyo en el tema de contrarrestar el antinarcóticos con la autoridad que está aquí. Nuestra labor también tiene que ver con la seguridad de la instalación portuaria, con el tema de evitar los daños a la carga, de custodiarle la carga al cliente desde que llega al puerto hasta que se va. O sea, digamos, nosotros tenemos miles de funciones. En el tema de antinarcóticos, a Dios gracias, contamos con una autoridad aquí que es la que nos apoya bastante y nos ayuda, digamos, a hacerle frente a esa situación. Pero en las otras actividades sí somos nosotros solos, como por ejemplo el control de todos los ingresos y salidas de la carga y de las personas que entran aquí, que nosotros tenemos volúmenes a veces hasta de 200 personas al día que entran a laborar aquí a la instalación, y somos los responsables de ese control. Somos los responsables de custodiar las bodegas del granel que entra al puerto y que va hacia el resto del país, por ejemplo, y ese trabajo es nuestro también. Somos los responsables de que la carga que recibimos, tal como se la recibimos al cliente, se exporte, o la que llegue, tal como llegue, se le entregue a su cliente sin ninguna novedad. Que usted entenderá que en un puerto de estas dimensiones es una tarea también bien trabajosa. Adicionalmente a eso, nuestro departamento tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los reportes de incidentes de seguridad industrial. Nosotros somos los responsables de evitar y de disminuir todos los riesgos de seguridad industrial que se presenten dentro de la instalación portuaria, que usted entenderá que con un volumen tan grande de personas laborando en diferentes partes, tenemos que estar muy encima a través de los medios electrónicos, a través de personas, a través de gente experta haciendo reportes y haciendo control de evitar que aumenten la velocidad, que se pongan los implementos de seguridad, que trabajen con seguridad industrial y evitar accidentes. Pues dos últimas preguntas, coronel. La primera,
¿Cuál es la carga más apetecida para las bandas de narco para contaminarlas? ¿Hay algún perfil con relación a eso? Unas más que otras, si es café, si es banano, si es otro. Oh, yo pienso que no es tanto la carga, yo creo que es más bien los destinos. Okay. Y creo que así es que trabaja la autoridad, ¿no? Tengo entendido que así perfila él los destinos, no la carga, porque la carga a la final no tiene la culpa. Aquí es el destino para donde se quiere enviar esa mercancía ilícita. Entonces, como este puerto, casi el 70% de lo que exporta es banano, pues allí yo creo que es donde ven la oportunidad de hacerlo. Pero si exportáramos otro tipo de carga en mayor volumen, también lo utilizaría, porque aquí no solamente en el banano, aquí en cualquier clase de carga que tenga un destino, que ellos lo tengan rotulado, lo quieren enviar allí. Hemos encontrado, por ejemplo, en maquinaria que va a salir de exportación, también, mejor dicho, usted no se imagina, en todo, es el destino, no la carga, es lo que quiero darle a entender. Aquí hay, pues yo no estoy solo en esto, aquí hay una cantidad de personas que trabajan conmigo y que tenemos la misma responsabilidad. Pero vuelvo y le repito, Víctor, mire, yo creo que si en este país no existiera la policía antinarcóticos, estaríamos en otro mundo. Estoy seguro. Yo me siento tranquilo y aprovecho esta oportunidad para felicitarlos nuevamente, porque la policía antinarcóticos, la policía metropolitana, que también aquí la coronela se desvive todos los días haciendo una gran labor y nos apoya también en la parte externa, porque la policía antinarcóticos está aquí adentro, pero la policía metropolitana está en los alrededores. La Armada Nacional, que también nos apoya a través de los guardacostas. Si no fuera así, creo que este trabajo sería muy, muy complejo. Muy complejo porque a la final nosotros no somos autoridad. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos o coayudarlos a ellos para que puedan hacer bien su labor. Brindarles los elementos, brindarles la confianza, brindarles las áreas para que puedan hacer bien su trabajo y en fin, prestarles toda la colaboración logística para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Y por eso creo que sin ellos esto sería otro mundo.